Hola, sexicenarias y sexigenarios. Hoy es un día muy especial por dos motivos. El primero, porque por primera vez no estamos solas, sino que estamos aquí con un público maravilloso y además en un espacio espectacular que es Candelín. Muchas gracias a todos por venir y ser parte de este episodio. Bueno, y el segundo motivo es nuestra invitada, aunque en realidad no sabemos si hoy tenemos a una invitada o a dos. Está con nosotros la ilustradora y diseñadora Elizabeth Justicia, pero cruzaremos los dedos para que haya venido acompañada de su alter ego, Dominga Abrasoda. Dominga nació durante el confinamiento como una viñeta, que muy pronto se convirtió en una voz dúcida, irónica, incluso valiente, que pone el foco en algo incómodo, como es la invisibilidad de las personas mayores. Inspirada en su abuela, Dominga mezcla sarcasmo, ternura y una honestidad que desarma. Con 2 libros a sus espaldas, Mejor hablar sola que mal acompañada y todas las historias que habitamos, Elizabeth no para entre talleres, campañas y giras. Nos ha costado meses adecuar nuestras agendas para poderlo tener aquí, así que vamos a disfrutarlo. Bienvenida, Elizabeth. Pues muchas gracias. Gracias de verdad. Millones de gracias por estar aquí y millones de gracias por haber creado a Dominga. Yo no sé ni cómo ha salido, pero creo que la que más agradezco de que haya surgido Dominga y de que exista soy yo, de verdad. A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Quién era Elizabeth antes de que naciera y conociera a Domingo? Pues yo estudié Bellas Artes y mi intención era ser ilustradora o animadora. Y pues va en animación, porque mi idea era... Animadora suena un poco a cheerleader. Bueno, cuando estudié Bellas Artes, ya sabes, por hecho animadora, vale, es de animación. Pero bueno, es un mundo muy dificilísimo y entonces empecé a trabajar como diseñadora gráfica. Me especialicé en diseño de interfaces, diseño web, diseño de aplicaciones móviles y en paralelo hacíamos trabajo como ilustradora. Exposiciones, alguna ilustración de cuentos infantiles, pero siempre para otros escritores, claro, no nada mío propio. Eso se me empezó a quedar un poco corto a nivel profesional al menos, o al menos como para poder compaginarlo con un desarrollo personal también, pero cuando trabajas para los clientes como diseñadora gráfica, pues tienes que hacer su logo, su color para la web, etcétera, etcétera. De nivel personal, no, al menos yo no sentía una realización como tal, porque invertimos muchas horas en el trabajo. Yo necesito sentirme feliz, quiero estar esperando fin de semana o las vacaciones. Así que estoy en integración social, porque necesitaba algo relacionado más con el mundo social, con las personas, con el contacto directo. Y cuando yo era diseñadora gráfica, también de repente terminé mis estudios y también fui integradora social, que estuve un tiempo compaginando mi trabajo con un voluntariado en un centro de parálisis cerebrales y mayores. Bueno, y así poco a poco, pues fui siendo Elizabeth Justicia hasta que llegó una pandemia, como sí que has dicho. Y nació Dominga. No exactamente. En la pandemia yo me di cuenta de que pasaron muchas cosas, no sé a vosotras, pero el hecho de estar encerrados en casa y que el mundo se parase de repente fue como un freno de mano a una sociedad que va aceleradísima. Y eso a mí me iba provocando muchas emociones que no había tenido yo creo que tiempo para sentir. Y con todo este tiempo, digamos, en casa todos, que quien no andaba por la terraza pues hacía pan, ¿no? Era un poco así. Pues me di cuenta de que necesitaba contar cosas, o contar al menos eso que me estaba pasando. Y mi herramienta es la ilustración, claro. Entonces inicié una cosa que llamé en su momento dibujos confinados. Eran unos dibujos que yo hacía a diario, donde usaba mucho el texto, y un dibujo muy sencillo de una casita para expresar un poco lo que me iba pasando. Unos días la casa era enorme, otros días la casa era pequeña, otros días me llovía dentro de casa, otros días disfrutaba la lluvia que acontecía fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el confinamiento, acabó, esos dibujos confinados dejaron de tener sentido. Pero yo encontré un gusto muy chulo a eso de contar lo que me pasa. En ese momento tenía esa excusa de todos estamos en casa, todos nos pasan cosas parecidas, iba contándolo así. Pero cuando acabó el confinamiento, la nueva normalidad que se creó, poco a poco volvió otra vez a la normalidad de siempre. Pero sí que eso, el gustillo ese de decir cada día lo que me pasa, pues seguía ahí. Entonces pensé, claro, en el fondo yo soy súper tímida, intento disimularlo al máximo. Y a la hora de expresarme así, pues yo sacar mis cosas, pues me cuesta.
Entonces pensé, voy a crear un personaje y ese personaje será el que hable por mí. Y en paralelo, yo también sé que soy quien soy gracias a una persona en concreto. Y eso fue lo que me llevó a crear un personaje de una mujer mayor que hablase un poco de lo que ella quería, pero en el fondo era un poco lo que me había pasado. Pero ¿no parece un poco extraño que a quien te inventaras fuera una persona mucho más mayor que tú? Exacto, porque, como digo, cuando llego a la edad adulta y reviso un poco quién soy, por qué pienso lo que pienso, por qué opino lo que opino, por qué los principios se han creado de esta forma, por qué intento tener una visión social lo más justa posible, por qué me indigno tanto, me frustro ante ciertas realidades que acontecerán alrededor. Todo eso me viene de una persona que me ha acompañado, que me ha educado y que me ha mostrado una forma de ver la vida que a mí me ha parecido tan coherente que casi que la he adoptado. Y esa persona es mi abuela. Entonces, lo que tenía clarísimo es que el personaje que yo iba a crear, que supuestamente iba a hablar por mí, pero iba a hablar por ella, iba a ser una mujer. Y además es que hay puta sabiduría, experiencia y manos de verdaderamente le puedes sacar mucho jugo. Yo cuando conocí a Domina en redes pensé, esta es una majanda, pero total. O sea, tenía que ser ese tipo de personaje con esa riqueza y esa vida tan maravillosa. Y entonces eso es lo que nosotros vemos cuando escuchamos a Amiga. Pero, ¿y para ti quién es Olguita? Pues Domina, bueno, un poco casi que lo he ido contando, ¿no? Domina para mí es un personaje que me permite expresarme, que me permite contar las cosas que me indignan y que me permite incluso decir cosas que quizá yo no diría desde la Isla de Justicia. Porque ahí se mezclan un par de cosas, se mezcla el peso que da la edad muchas veces y la importancia que tiene escuchar por favor se da. Y por otro lado, una cosa que me frustra mucho que es la invisibilidad que se empieza a sentir cuando cumples años. Entonces, bueno, pues Domingo me permite precisamente hablar desde esos dos puntos, desde el reivindicar esa invisibilidad y desde el poner en valor esa experiencia. ¿Y por qué Dominga? ¿Tu abuela se llamaba Dominga? No. No, porque realmente no es ella. O sea, yo me inspiro en ella, en su personalidad y en lo que yo he aprendido, pero al final Dominga es un híbrido de las dos, claro. Es imposible que sea ella 100%, pero tampoco soy yo 100%, claro. Yo, como digo, soy tímida y Dominga no lo es. ¿Por qué Dominga? Porque tenía que crearle un nombre. No iba a poner mi abuela. Y eso sabes por qué. Era muy sonoro, ¿no? Sí, a ver, a mí es una mezcla de varias razones. Una de ellas es que a mí siempre me ha enfadado que algunos usos del lenguaje. Es decir, cuando usamos algunas palabras en masculino, tienen un significado muy poderoso. Vamos a la palabra zorro, un tío muy listo, ¿no? Y si lo vemos al femenino, pues tiene un significado muy diferente. Y no vamos a zorro, no es lo mismo que zorro. Entonces eso me da rabia. Es como, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Porque, y así pasa con muchísimas palabras, que llegados al femenino es otra cosa. Por un lado. Por otro lado, yo me planteo un personaje que van a hacer en una red social que se llama Instagram. Instagram censura muchísimo el pecho de la mujer, pero no del hombre. Un hombre puede salir sin camiseta y no pasa nada. Esa foto está bien, es correcta y se queda ahí. Si sale una mujer sin camiseta, esa foto se censura. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecho de la mujer no se puede ver, porque lo sexualizamos tantísimo que es porno, cuando no debería verse así, ¿no? Eso también me enfada mucho. Entonces, claro, vamos mezclando cosas. Y luego también yo tengo un tío que se llama Domingo. Y que de cuando yo era niña, y cuando eres niña vas aprendiendo cosas de la vida, ¿no? Y entre ellas aprendes que tu abuelo se llama Antonio, que tu madre, aparte de mi mamá, se llama Ángela, y que tu tío, entre todas las gentes que vas cambiándoles el nombre, ¿no? De la relación familiar a su nombre propio, y que tu tío se llama Domingo. Y claro, yo cuando soy niña y me entero de eso, para mí Domingo era un día de la semana, era el día de la semana y que yo no iba al cole. Entonces, claro, me meto un poco de cortocircuito en la cabeza y eso se me quedó como, hay personas que se llaman como cosas.
Hay un hombre que se llama Julio, que son más de las vacaciones del colegio. Hay un hombre que se llama Domingo. ¿Se podrán llamar un miércoles? ¿Me podré llamar el jueves? No, pues no sé, preguntas que te surgen cuando eres pequeño y vas descubriendo el mundo. Eso se me quedó. Entonces, bueno, cuando planteo el personaje, mezclo conceptos y no sé cómo llevo a la palabra Dominga. Es como he partido de un nombre masculino que en femenino significa otra cosa que está bien vista, no está bien, no lo sé. Y si me voy a Instagram me censuraron, me estoy llamando como algo que no quieren mostrar, pero a la vez me parece empoderante y desde la parte más coloquial y más cercana que puedes nombrar el pecho femenino. Entonces, bueno, y luego la coña de que hago el guiño a mi tío con ese cortocircuito que me dio a la cabeza cuando me enteré de que domingo no solo es sus días a la semana. Bueno, se podía haber llamado Pepa Aurora. También, pero Lolo Sirpeco ya no existe. Ahora yo no me podría imaginar a una llamándose de otra manera. No, ya es su familia yolicano. Sí. ¿A ti te ha cambiado algo, Dominga? Para empezar, estoy aquí hoy y no creo que estuviese si no, pues por domingo. Me ha cambiado un montón porque, bueno, te cambia también la vida cuando también te empiezas a exponer mucho a la gente, cuando sales de la zona de confort, cuando sales de casa, de estar acostumbrada a estar dibujando en casa y sales de una empresa de trabajar de 8 a 6, tienes una rutina y de repente mi día es una locura porque lo disfruto mucho, pero no descanso nada. Y eso es muy nuevo para mí porque yo estaba muy acostumbrada a descansar. Pero sí, a ver, estoy de broma, pero lo que más me ha cambiado es la forma de ver la vejez, porque no me había planteado tanto. Cuando no salimos de casa, cuando no salimos de nuestra vida, de nuestra rutina, vemos a las personas mayores, vemos lo que nos rodea y poco más, y vemos lo que les gusta. Y pocas veces hacemos como un trabajo de campo intensivo para descubrir algo que a lo mejor de primera no te llama la atención. Tú conoces a tus abuelos serán tus abuelos siempre. Te vas a plantear cómo son los abuelos de todos tus amigos, cómo son aquellos que no son abuelos porque no tienen nietos, cómo son más allá todas las personas mayores, cómo seremos cuando envejeceremos, cómo es la vejez de ahora, cómo era la de antes, cómo será la que yo tenga si es que llego. Entonces, Dominga me irá abriendo todas esas puertas de todos esos interrogantes gracias a la cantidad de domingas que he ido conociendo en este tiempo, claro. Hablemos ahora de tus libros. Y este es el primero que se llama Mejor hablar sola que mal acompañado, que callar acompañado en cada título. Y lo has dividido como en tres secciones, ¿no? Que son la soledad, el paso del tiempo y el miedo. Qué difícil selección. ¿Y por qué seleccionaste esas tres secciones? Pues cuando yo me aprecié la posibilidad de hacer un libro, que fue, imagínate esa oportunidad, pero cuando estudias Bellas Artes, quieres ser ilustradora, quieres ver alguna vez algún libro de tuyo en una librería y de repente te contactan editoriales cuando al principio eres tú la que llamas a las editoriales y no te contestan. Bueno, entonces pasa mucho y es muy frustrante. Entonces de repente es al revés y me contactan y me llaman y me dicen que un libro conmigo y ¿por qué no conmigo? Y yo me quedé como va. Claro, para la editorial, la que fuese, cualquier cosa que les fuese a proponer con Dominga les parecía muy buena idea. Pero, y podría haber sido muy fácil hacer un recopilatorio de viñetas y ya, porque tenía ya muchísimas creadas. Pero que tuviesen un poco de lo conductor y un sentido. Entonces me planteé pues elegir algunos temas, quizá los más repetidos con Dominga, porque Dominga habla de muchas cosas, de muchos temas, de su placer, de sus amigas, de la soledad, del tiempo, de los miedos, de la actualidad, de feminismo, de muchas cosas. Pero pensé tres temas que puedan tener un sentido y que a la vez puedan llegar a cualquier persona, no solo a personas mayores, y que con suerte pueda conseguir que se lo lea alguien más joven que Dominga, pueda conectarle con Dominga, porque se dé cuenta de que se puede sentir solo, de que puede sentir miedo y de que el paso del tiempo también le puede tocar, evidentemente. Y que a la misma vez puedan verse una continuidad. Esa soledad es uno de los miedos que puede venir en ese futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco la idea. Otro de los temas que valoré fue el humor, por ejemplo. Y una tía mía me dijo, no puedes poner el humor como un tema porque todo lo de Dominga está salpicado de humor. Como, es verdad, no puedo elegir el humor. Entonces, bueno, pues elegí esos tres
Y a la vez, dentro de cada tema, hay un doble tema, porque dentro de la soledad intento hablar de la soledad no deseada y de la soledad elegida. Y dentro de los miedos que nos paralizan y que nos bloquean, los miedos que nos empujan y nos hacen descubrir algo nuevo que no habíamos llegado si no es por ese miedo que hemos sobrepasado. Y del paso del tiempo también, desde un pasado nostálgico que nos agarra a un futuro ansioso que nos lleva, y también la importancia de disfrutar el hoy y el presente. Entonces, bueno, lo intento hacer así y... Te ha salido fenomenal. Y yo que tengo toda la colección de Majanda, pues echo de menos quizá, ¿sabes? Porque cuando los lees pasas de un tema a otro como un poco loco. Entonces está muy bien que los hayas ordenado. Yo que soy un poquito de Barbie, que tiene ese hilo conductor de conversación donde tú vas reflexionando sobre los temas, que la verdad que es muy interesante. Entre el primer libro y el segundo pasaron 3 años y los que no has parado de viajar y hacer talleres. Yo no sé con cuántos cientos de personas has visto por toda España. ¿Qué ha cambiado aquí esa experiencia y qué le ha cambiado a Dominga? Pues, bueno, un poco lo relacionado con lo que decía antes. Es verdad que han sido 3 años, mucha gente me ha preguntado, oye, el segundo libro, la petición del segundo libro la tuve ya al año siguiente, pero no quería sacar un libro por sacar. Y a la vez estaba muy inmersa en esto que estaba pasando, en estos viajes, en esta gente que estaba conociendo, y no sabía bien por dónde enfocar un posible segundo libro. Entonces me dejé llevar. Y he estado, pues hoy aquí por toda España, dando charlas, impartiendo un montón de talleres en más urbana, en zona rural, conociendo diferentes tipos de personas mayores, sobre todo de mujeres mayores, pero porque la participación en talleres apenas se da en hombres. Nos podemos ver aquí hoy todas nosotras. Entonces eso me ha permitido conocer muchas realidades y ampliar muchas formas de ver la vejez, de ver a las personas mayores, de ver a las mujeres mayores. Yo quizá, como decía antes, ¿no? Si me decían, ¿cómo es una mujer mayor? Pues mi referente era mi abuela, pues como mi abuela, ¿no? Y de repente me di cuenta de que existen las mujeres que son totalmente contrarias de mi abuela, que están en un punto en el medio, que no me podía haber imaginado antes. Mujeres más tímidas, más extrovertidas, con unas historias increíbles a las espaldas, otras que, bueno, que no llegaban a iniciar, de todo. Y entonces me di cuenta, y creo que es algo, estamos de acuerdo, Domenga y yo, en que, bueno, de que cuando más nos parecemos las personas somos de bebés y cuando menos de viejos y viejas. Pero precisamente porque tenemos tantas historias, tantas cosas aprendidas, que me parece injusto entonces meter a la gente en un mismo saco. Y eso es un poco lo que me ha ido, bueno, revelando un poco esa nueva vejez que se está construyendo y lo que intentaba ya poner en el segundo libro. las historias que habitamos, qué bonito. Dominga ha dejado de hablar y ha empezado a escuchar. ¿Por qué este cambio? Las dos cosas, ¿no? Sí, pero escucha mucho. Claro, Dominga, en este segundo libro lo que pretendo, o sea, en el primero, por ejemplo, hay 2 voces. Está la mía, está la de Dominga. Sí. Y además con 2 tipos de letra, todo y punto. En este segundo libro hay 3 voces. La mía, porque si no es raro. La de Dominga junto a Alpargata, su compañera y su amiga, su vecina. Es genial. Sí. Ya se vio viendo la otra punta de guay con Domita. Y me encanta el nombre. Pues está la voz de ellas y está la voz de todas las mujeres nuevas que van apareciendo. Entonces, Dominga sí escucha, pero Dominga realmente escucha. Sin escucha creo que no puede opinar lo que opina. Y creo que me parece un gran error muchas veces opinar sin haber escuchado antes. Entonces, bueno, aquí en este libro lo que hace es plantear diferentes temas, presentar diferentes mujeres mayores que pasean delante de ella, las mira y comenta, lo vi a tres, pues seguramente se equivoca, porque luego ellas tienen también voz y también se les permite hablar en el libro. Entonces, bueno, escucha, pero porque creo que es la base de Dominga, pero sigue hablando. La cosa es que metemos más voces, más historias y por lo tanto conseguimos, o al menos intento dar voz en el libro a más tipos de mujeres mayores y se me queda cortísimo, pero no sé si lo siento. Te falta sido 4 y te faltan 5 y ya falta un montón, claro. Sí.
De todas esas historias que has escuchado en estos años paseando por Dominga por España, ¿cuál es la historia que más te ha llamado la atención? Son muchas, ¿eh? Porque, como decía, ¿no? Te va sorprendiendo cuando lo vas conociendo diciendo es que por mujer mayor. Y hay un tema, por ejemplo, el tema de la sexualidad, que cuando eres joven, o más joven, ¿no? Que en 80 o 90 o 70 y pico o 90 y... No vas a hablar de sexo con esas mujeres de esa edad. Es raro. Y de hecho, como la gente más joven, como siente un rechazo a la hora de saber qué pasa por ahí en sus cuerpos de mujeres viejas. Porque si siente ese rechazo brutal, pues lo parece que eso no existe. Porque como no se nombra, lo que no se nombra no existe. Existe que está en hombres. Y lo conocemos más con un término superedadista que es viejo verde. Pero es que en mujer ni siquiera existe ese término. Así de tabú es el tema. Entonces, esas historias que me contaban, porque también estaba teniendo taller de sexualidad con mujeres mayores, donde ya tengo más confianza, por eso me dan las sesiones de 5 o 6 talleres que hago con ellas, las historias de Selena son mis favoritas. Pero porque, claro, no esperas esos relatos, porque desde mi ignorancia de 42 años, claro, no me planteo que puedan tener esas historias, esas ganas de seguir, esas ganas de ver. Una mujer me dijo que pues, también hay discursos muchos que con los matrimonios, la mayoría estamos hablando de mujeres con hombres, poca mujer y mujer he conocido, la verdad, muchas con ganas de haber probado. Pues mira, lo digo, mira, sí, muchas se arrepienten. Una mujer de 92 años me dijo, me gustaría haber probado. Y luego casarme con mi marido y todo igual. Pero haber probado, porque para saber ni la motera. Y luego yo todo igual que lo he hecho. Que dije, y ahora ya no. Callado ahí. Y sí, pereza. Y luego otra mujer también que me dijo, dice, yo estaba unos cuantos años casada con mi marido, ahora era viudo. Y yo pensaba que no valía. Hablaba de abordar el sexo. Yo pensaba, no valía, porque yo no sentía nada y solo me dejaba hacer. Entonces, dice, luego me quedé viuda con 70 y al poco conocí el nombre y entonces me di cuenta que sí valía. Como, claro, pero no te planteas una mujer viuda con 70 desde mi edad, ¿eh? Seguramente de vosotras sí, claro, porque es vuestra realidad, pero ojo que ignorantes somos en mi generación, en los posteriores, que no pensamos que mi madre o mi abuela, aparte de ser mi madre y mi abuela, es una mujer independiente con sus ganas y con todo lo que quiere hacer. Entonces, eso me lo ha regalado Dominga con las historias que me han ido contando. Y luego también, pues otro tipo de viudedades donde descubres que qué felices son gracias a que se quedan viudas, porque han tenido un matrimonio bastante difícil y no han podido divorciarse y habían querido, pero por la situación o por su estatus o lo que sea, pues era muy difícil hacerlo. Esos son los que más me impactan, porque otra cosa es historias con enfermedades, con pérdidas que duelen muchísimo cuando te las cuentan. Pero desde mi edad, pensar en estar con una pareja sin querer, sin disfrutar, es tener que estar, es lo que más me coge. Pero claro, entonces me di cuenta de que otros así han tenido que estar. Es que el rasgo generacional ha sido bestial, sí. Que además eran mujeres, y ya no hablo de nuestras abuelas, que son incluso más mayores que tus abuelas, que tu abuela, ¿no? Son mujeres que además se borraron el mapa, ellas mismas, ¿no? Se laburaron, y que las que más tenía una experiencia. No he conocido más. Tengo un amigo un poco bruto que dice que toda buena mujer se merece 10 años de viudedad. Se refiere obviamente a mujeres muy mayores. Y yo lo viví con mi madre y no llegó a 10, pero le vino muy bien los 5, ¿eh? Estuvo solita, sí. Es que hay algunas que es cuando empiezan a disfrutar, a ser libres. Es que si lo pensamos bien, la mayoría de estas mujeres que estamos hablando, para empezar, nunca han vivido solas, no saben lo que es. Han pasado de vivir con los padres, pero su mandato, ¿no? Siempre mandaba el padre y lo que decía el padre, casa, etcétera, etcétera. De vivir con los padres, a vivir con su marido, y si el marido era un poco su padre, pues bueno, pues seguías haciendo caso y ser obediente. Y si no llega a una viudedad,
nunca viven solas. ¿Cuándo tienen tiempo de verdad para elegirse? Para no tener que hacer la comida que le gusta o a la hora que le gusta, sino simplemente estar, salir, entrar cuando quiera. Entonces muchas lo descubren con una viudedad que les viene a los 80, por ejemplo. ¿Tú crees que ese es el hilo conductor que te has encontrado en ese tipo de mujeres que te has ido encontrando a lo largo de Esas son las historias que más me impactan. No significa que sea una norma general. A ver, ¿hay algún hilo? Hacia el área sí, por ejemplo. Yo diría que más. En ciudades grandes, quizá menos. Sí, sí. ¿Qué historia te buscaría que fuera la verdad y que todavía no es una realidad? Quizá, por ejemplo, una revolución sexual. ¿O qué? Siendo egoísta, me encantaría que la nueva vejez que se está construyendo se asentase y se supiese y se escuchase de verdad. Y que decir, vamos a poner en valor a las mujeres mayores, por ejemplo, vamos a ver cuánto han hecho, cuánto han cambiado. No hace falta ver la historia con grandes nombres feministas, para con amor, no hace falta esos nombres. Me valen los nombres de Tilana, Antonia, Ángela, con sus pequeños gestos diarios donde no se les ve, como tú decías, no se borran, pero ahí siguen haciendo sus cosas. Llegar a una vejez en la que poder ser como te dé la gana, envejecer como te dé la gana, sin ningún tipo de presión estética, de ningún tipo de tabúes, sin que te sientas juzgada por tus arrugas, tus fanas, tu cuerpo cambiante, tus tetas caídas, tus pieles más flácidas, que eso da igual, ojalá, porque yo veo que cada vez hay más presión estética y ahí estamos las exigenarias, ¿eh? ¿Tú crees que el edadismo que hay ahora mismo y que no lo podemos evitar y sobre todo que tienen los jóvenes, el problema es la edad o más es el problema de lo que nosotros vemos en los mayores? O sea, es más una perfección que lo que en realidad es. Totalmente. Para mí es más la visión que se tiene sobre la edad. La edad me parece fabulosa, cumplir años es lo mejor que nos puede pasar cuando se deja muy cumplir. Pero al final ese prejuicio social, ese rechazo que se siente por la edad. Cuando nos creemos el relato que nos cuentan de cómo es el mayor, vamos a sentir que es un horror ser ya ahora viejo. Pero cumplir años es un gran éxito social y estamos aumentando la esperanza de vida porque queremos seguir vivos y vivas, ¿no? Y claro, y si pone una cosa que si cumplimos más años y la esperanza de vida ahora está en 84 años y en unos años estará en 90, si vamos a 100, a 120, imaginad cómo vamos a llegar a 120, arrugadísimas. Pero ¿qué más da si llegamos bien? Pero claro, por otro lado nos dicen, no, pero no se tiene que notar eso. Porque entonces ese es ese error. Os tenéis que estirar, os tenéis que parar, como, pero no estamos diciendo que cumplir años es bueno, ¿por qué tengo que disimularlos? Si estamos diciendo que yo me tomo estas pastillitas y me tomo no sé qué porque quiero vivir más años, esperando un cáncer, qué bien, significa que sigo viviendo, que sigo cumpliendo años, y si cumplo 82, ha costado mucho cumplir 82, no ha sido fácil. 82 años haciendo cosas y ganando logros y tropezándome y levantándome y haciendo más cosas y llego a los 85, 86, 87, pero luego te gusta aparentando 70, 69, 68. Es estrés. Eso sí, es mucha presión, sobre todo para la mujer. Entonces, lo ideal sería que cumplir años fuese un logro y que el cuerpo se vaya arrugando en los años y que no pase nada por ahí. Pero bueno. Los que lo miran, lo vean como algo incluso bueno para la sociedad y que los que lo vivamos también lo vivamos así, porque muchas veces... No, y es súper difícil, es súper difícil no intentar no hacerte nada, no comprarte la crema cara, porque pues sí funciona. En el fondo seamos tú, no, pero sí, anda. Y nos le echamos muchas veces de la victoria por si acaso. Y a lo mejor si me pongo un poquito aquí, pues mira, es que me veo mejor. Claro, nos vemos mejor porque nos dicen que eso está mejor. Pero es que el gusto se educa más de lo que pensamos. Y cuando nos están educando así por todos los sitios donde miramos, es muy difícil no hacerlo. ¿Pero tú no crees que algo está cambiando? ¿O algo estamos allí cambiando? Totalmente. Es decir, que al final la vejez para mis hijos no va a ser el referente que yo tengo de la vejez de mis abuelos, lo cual, o para mis nietos. Con lo cual también nos corresponde a los que vamos cumpliendo años
cambiar ese concepto de champion, ¿no? Que se está cambiando porque las que estáis entrando en la vejez ahora formáis parte de unas pioneras del cambio anterior. Visteis las primeras que empezasteis a alzar la voz para conseguir cambios, para conseguir el divorcio, para conseguir el derecho al aborto, para conseguir muchos derechos hacia la mujer en vuestra juventud. Ahora, estáis llegando a la vejez, estáis acostumbradas a alzar la voz y a decir esto, ¿no? Por este aro no paso. Gracias a eso, pues ahora empieza a haber mujeres mayores con sus canas, con sus arrugas y sintiéndose, y están guapísimas y es como, ¡ay, qué gusto ver esta vejez natural! Porque al final la percepción de belleza es eso, lo que tú muestras. Entonces yo creo que claro, que se va cambiando, pero por otro lado, creo que también, si nos vamos a la gente muy joven, hay una presión estética mucho más bestia que antes. Por las redes sociales, por los filtros. Ahora se hacen fotos con filtro y ya no se tienen... Y se miran al espejo y es como, ¡ah, no! Me tengo que ver así como te ves en un filtro del móvil. Entonces, por un lado sí, y por el otro, con 18 años ya se están pinchando de ácido hialurónico, por ejemplo. En esa mirada social que tenéis, Dominga y tú, si pudieras llevar a Dominga al Congreso de los Diputados, millones de viajes públicos. Uf. Pues ¿sabes qué pasa? Que se quitan las ganas de ir al Congreso de los Diputados. Porque es un circo brutal. Porque tú llegas ahí, bueno, por lo que se ve en las noticias, ¿no? Que es como, blanco, blanco, no, es negro, no, es blanco. Y están así todo el rato. Puesto más, Claro, puesto más. Entonces yo me imagino que llegue Dominga a decir algo y todos estos tontos le van a dejar. Ostras, va a ser muy difícil que le escuchen. Entonces yo pondría como el ordenador resetear de fábrica y a ver qué pasa, ¿sabes? O a lo mejor intentaría conseguir un filtro donde la gente que llegue ahí llegue por pura vocación y no por un interés más allá. Pero no sé cómo se hace eso. Tú utilizas mucho la palabra vieja, de forma un poco reivindicativa, supongo que para quitarle esa carga negativa, ¿no? Y un poco resignificarla. A mí me choca mucho, quizá porque a mí me han educado que la palabra vieja tiene una connotación negativa, y entonces digo persona mayor. Pero es verdad que al final somos viejas. Al lado de mi hijo o de mi hija, pues soy una persona vieja. Pero ¿por qué elegiste ese enfrentamiento verbal? Pero se trata de, por ejemplo, cuando me llaman joven, nos encanta, ¿no? Porque nos gustan que nos quiten ánimo, porque nos gusta acercarnos a la juventud. Porque la sociedad nos dice que lo joven es lo bello, lo productivo, lo que aporta, lo que se divierte, lo que viaja, todo lo bueno. Y nos dice que lo contrario a joven es viejo. Entonces lo contrario es lo que no viaja, lo que no aporta, lo que no se divierte, lo que no es bello, etcétera, etcétera. ¿Quién va a querer ser viejo entonces? Absolutamente nadie. Pero si lo pensamos bien, el significado de viejo o vieja, cuando no hace referencia a cosas, cuando no es algo para tirar, que ya no sirve, etcétera, etcétera, que es un significado muy asociado a las cosas, cuando vemos el significado asociado a las personas, hace referencia a la etapa vital en la que estás. Y tú te llamas niña cuando estás en la infancia. Cuando estás en la adolescencia te llamas adolescente. Cuando estás en la juventud joven, la madurez, Cuando llegas a la vejez, te llamas vieja. Nos orgullecemos cuando estamos en la juventud y nos llamamos jóvenes. Llegamos a la vejez, que es un gran logro, que no todo el mundo llega. Pues como muchísimo llegar, y no nos gusta que nos llamen viejas. En la vejez, vieja. Por ello lo tenemos asociado a las cosas viejas, no antiguas. Ya nos podían llamar antiguas en vez de viejas, pero entonces tiene otra connotación que es que te has quedado obsoleta. Tú piensas, los años nos dicen que lo contrario de viejo es joven. Y si lo piensas bien, cuando ves el significado asociado a personas que hace referencia a cada etapa vital, lo contrario a esa última etapa, en todo caso, debería ser la primera, que es niña. Y nos dicen, no. ¿Cómo? Pero ¿cómo que no? Porque me dices una etapa aquí entre medias, la de joven, como contrario a esta última. No tiene mucho sentido. Entonces, cuando lo pensamos bien, y si vemos esas etapas vitales como
años que pasan para seguir adelante, que tenemos que conseguir muchas cosas, que tenemos que pasar por pérdidas, por duelos, por trabajos, por tropezones, por seguir adelante, y cumplimos años, seguimos cumpliendo y llegamos a esa vejez. Me da mucha rabia que las personas no se enorgullezcan con esa palabra vieja o viejo, que nos sitúe en la vejez. Entonces yo por eso la uso tanto, porque me parece que es muy bonita si la pensamos así, pero en el fondo también sé que cuesta mucho verla como bonita por todo lo que nos están diciendo constantemente, ¿eh? Y eso es culpa del edadismo. Entonces precisamente por eso la digo más, porque yo quiero llegar a vieja y llamarme vieja. Igual que digo, sí, pues soy joven, soy niña, soy adolescente, pues ahora soy vieja. Y que signifique, ojo, he llegado aquí. Entonces, pues eso. Quiero muy pesada, separar de una forma súper egoísta porque quiero llegarme así. Y otro tema controvertido es el feminismo. Dominga es muy feminista. Pero claro, hay muchos feminismos ahora, hay muchos tipos de feminismo, ¿no? Exactamente, Dominga, ¿en cuál se mueve? Pues mira, ni Dominga ni yo, es algo que hemos hablado mucho las dos, no sabíamos por qué hay tantos feminismos, la verdad. Porque me parece como deshacernos las puestas, ¿sabes? Creo que el feminismo debería ser uno. Y sé que es complicadísimo porque sé que, bueno, al final hay tanta diversidad y somos tan heterogéneos todos que cuesta mucho. Y es algo que también soy consciente con Dominga. Cuesta mucho dar un mensaje y que sea totalmente inclusivo para todas las personas. Cuesta mucho posicionarte y no darte cuenta de qué ignorante soy, cómo me estoy poniendo aquí, si realmente, me estoy dejando fuera todo esto. Entonces yo estoy en un gris con esto. No estoy ni en blanco ni en negro, pero porque me parece complicadísimo y por mi parte ser buen ignorante si radicalmente digo soy esto o soy esto otro. Porque se me escapan cosas. Yo soy consciente de que soy una privilegiada ahora mismo. Soy una mujer blanca, he nacido mujer, soy muy privilegiada, muy normativa además, soy muy privilegiada si empezase un discurso de este privilegio, sin haber pasado por situaciones por las que han pasado muchas mujeres, muchas personas para llegar a donde están ahora, empezando por las anteriores, ¿no? Que ya iniciaron el feminismo. Entonces me cuesta decir, que yo me digo, no lo sé, para mí, desde un sentido común, para mí la idea sería conseguir un mundo inclusivo con todas las personas y con los derechos por igual para todas las personas, mujeres y hombres, porque para mí el feminismo es eso, es una pura igualdad y que no haya distinción y que cuando piensas, si esto lo hiciesen al revés, lo hiciese un hombre, estaría bien visto. Si esto le hiciese una mujer, al revés estaría bien visto. Cuando aún la respuesta no es como sí, daría igual, falta mucho para hacer. Y mi camino está en el feminismo, en ese intento de sentido común. Cuando he estado estudiando, cuando empecé a estudiar Bellas Artes y te hablan de referentes, de pintores, todos son hombres. Si estoy en la literatura, todos son hombres. Te vas a cualquier ámbito y todos son hombres. Y yo como mujer, si quiero ser pintora, tengo que coger un referente masculino e identificarme con este hombre para decirme, sí, yo también puedo, porque si él puede, yo también. Tengo que buscar un referente masculino para otra cosa, cuando me hablan de soledad, de amor, de tal, y dirá, bueno, esto lo ha escrito un hombre, pero me cojo sus palabras, las implico a mí y me identifico con esas palabras escritas por un hombre. Entonces yo voy encontrando mis referentes en hombres, ¿vale? Bien. Así nos han educado, así hemos crecido, ¿no? Ahora cada vez vamos viendo más. Aún así, decidme nombres de pintoras mujeres que nos han fiacalo. Cuesta, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué pasa si solamente habla Dominga? O solamente habla Dominga del Pardaca. O llega una tercera mía y también es mujer y hablan de la soledad, hablan del amor, hablan del placer de tomarse un vino, hablan del humor. ¿Qué pasa? Que un domingo no puede identificarse con lo que dice Dominga, no están acostumbrados a coger referentes femeninos y aplicárselos en ellos. Porque no, esto lo dicen una mujer, será cosa de mujeres. Pero las cosas que dicen los hombres son cosas de hombres y de mujeres. Vamos a dar un poco la vuelta, vamos a coger un poco de espacio, precisamente en este camino feminista hacia la igualdad, para que ellos también se sientan identificados con personajes femeninos. Para que vean que lo que dice Dominga de la soledad va con ella y va con él, van con los dos. Entonces es por eso por lo que todavía no incorporo personajes. Un Miguelito
A Mafalda. Oye, otro tema. Nosotros montamos Exigenarias precisamente porque era una etapa en la vida en la que, bueno, pues da vértigo, ¿no? Abandonas muchas cosas, el trabajo, los hijos te van de casa, de repente cambian muchas cosas, ¿no? Es verdad que todavía no estamos en el momento de Dominga, pero ya no vemos cerca, ¿no? ¿Qué consejo crees que daría Dominga a las mujeres que se enfrentan a esta nueva etapa en su vida de tener tiempo, de repente ya no tener tantas ocupaciones como hijos o padres, ¿no? Porque también hemos tenido la época sándwich, donde si no te ocupabas de tus hijos, te ocupabas de los padres, ¿no? Ya ves. Y ahora con suerte nos ocupáis de los nietos. Bueno, de las arbonas un poco más que madres. Que claro, que le diría a Dominga, ojalá saliese aquí y dijese, a ver, escúchame, te lo tengo que decir yo en su parte. Es muy intrusivo para mí deciros algo sobre esta etapa. Si me intento ir a ella, es verdad que yo creo que la vejez se está contando desde como una etapa de riesgos, ¿no? De cosas malas que pasan, desde este cambio de cuerpo, los achaques, las enfermedades, lo que nos cuentan, ¿no? Pero yo creo que esos riesgos son tan numerosos como las oportunidades que puede haber en la vejez, que la ciencia de repente nos ha regalado como 30 años extras para vivir, que la vejez es una etapa que fácilmente puede durar 30 años y que en 30 años una persona puede hacer un montón de cosas. Si nos vamos al inicio de la vida, en 30 años un niño llega al colegio, aprende a andar, a escribir, a caminar, hace los primeros amigos, llega a la adolescencia, se enamora, le rompen el corazón, sigue adelante, se saca una carrera, consigue su primer trabajo, se enamora, ahora en serio, se casa, tiene un hijo, le entiende el trabajo, tiene un segundo hijo, se divorcia, consigue otro trabajo mejor. 30 años, pasan muchas cosas. Llegas a la vejez y casi que tienes otros 30 años. Y si se monta bien la cosa, nunca sabes cómo puede llegar, pero tampoco sabes cómo te va a ir la vida anteriormente. Pues si te montas bien esa vejez, son 30 años donde puedes disfrutar, como has dicho. De repente los hijos ya no están, me quito de la crianza, me jubilo, dejo del trabajo, al menos este obligatorio de 8 horas y que tengo que hacer sí o sí. Puedo elegir realmente otra etapa a estrenar, si quiero estudiar otra cosa, si quiero a lo mejor trabajar en otra cosa, de la forma que yo quiera trabajar. De repente es una etapa para ponerme como protagonista, porque no he podido hacerlo antes, porque antes siempre iba el marido, los hijos y el trabajo, los hijos del marido, los hijos, y nunca yo. Entonces, quizá Domingo os diría, aprovechad, porque no sabemos si a lo mejor aquí más veces. Nos dicen que a lo mejor vamos para arriba, para abajo, te volvemos en otra cosa, pero ¿y si no? Pues vamos a aprovechar lo máximo y con suerte ir mostrando esa vejez empoderante, llena de posibilidades y de oportunidades, donde sintamos casi la obligación de disfrutarla, porque creo que es una forma muy bonita de romper el edadismo y de dar a conocer una nueva vejez construida por las viejas de ahora, que nos den una nueva visión y nos regalen un nuevo relato a los que queremos llegar y que nos abráis las ganas de llegar. Pues en eso estamos, ¿verdad? Oye, yo no sé si a lo mejor alguien del público quiere hacer alguna pregunta a Avisal. A ver. Bueno, habéis hablado del edadismo, pero lo has enfocado mucho con el tema físico y de la belleza en temas. Y quizá en este caso, ya sí que Domina es ya mayor, o sea, o más vieja, como o ya no importa que es como nos ponéis a trabajar, pero más lo enfocaría por el tema del edadismo en el trabajo, es de que la experiencia no se valora, todo eso. Entonces, pero no sé si habría alguna forma, ¿no?, de ese edadismo que no se quede solo en la parte física, ¿no? No, cuando aquí porque luego estamos enfocando un poco a eso, pero es verdad que el edadismo salpica de muchísimas porlas y el trabajo es una de las que más. Es verdad que eso lo voy descubriendo poco a poco cuando descubro esas nuevas vejeces, ¿no? Las mujeres que vienen a los talleres recién jubiladas y que cuando os pregunto ¿qué es? Bueno, yo es que era abogada. ¿Cómo? ¿Y llamo? De repente has cumplido 65 y está rodeado de todas las leyes. Sí, pero claro, es como... Y también pasa con una cosa con el trabajo, creo, todo esto lo supongo todo el rato, pero que
nos describimos mucho por nuestro rol profesional. ¿Y qué más somos? ¿Y por qué cuando nos jubilamos ya no somos? Entonces, ¿qué somos? Jubiladas, pensionistas, abuelas de nuestros nietos. Eso sí que me horroriza. Es como, hombre, seré yo todo el rato, ¿no? Y seré todo lo que voy construyendo constantemente. Entonces, claro, yo creo que también estamos en una sociedad que pone tan en valor el trabajo, que parece que es el pilar, y que cuando eso no se tiene, se pierdes. Entonces, pues también mucha gente a la hora de jubilación lo lleva regular, porque pierde identidad también. Pero sí que me gustaría hablarlo de alguna forma. Dime una viñeta con la que te quedarías. Elige una. Pero esto es como elegir un hijo. Sí, posible, pero aquí Ya, no lo sé. Pero la que elegí para la portada del primer libro me gusta mucho, que es la que le da título, de mejor hablársela y que haya acompañada. Pues esa creo que te dice muchas cosas entre líneas. Habla mucho de tu libertad, de elegirte, del ponerte como prioridad, del haber dado paso adelante, de salir de zona de confort. Eso me gusta. Me gusta otra que claro, que habré yo de las que me gustan, pero raro. ¿Recuerdas la primera que se hizo viral? Se hizo viral una que decía, se hizo muy viral una, antes de esa se hizo otra, que fue la de antes tenía miedo a quedarme sola y ahora tengo un miedo menos. Esa es una que de repente sigue atención súper bien. Y otra que sí que hizo como, wow, pues estoy pasando que me reconvertir a muchísima gente, está conocida y tal, fuera de, ¿cómo es? Está también en el primer libro. A veces sales de la zona de confort y entonces te das cuenta de que no tenías ningún confort. Esa es que se entiende súper bien. Pero bueno, no sé. Todas son buenas. Y no es que todas sean buenas, como algunas me gustan más, otras menos. Otras que haces así un poco porque eso ya te apetece el pluma y de repente funciona súper bien. Otra que le hago un montón de vueltas y la veis súper acabadita y esa pasa desapercibida. Te voy a contar un secreto. Yo te compré el calendario. ¿Ah, sí? Y son como una especie de postales. Y vas poniendo en una maderita, en una. Y entonces, claro, cuando se termina el mes, se acabó esa viñeta. Había algunas que eran como... ¿Y qué hago yo con enero? No quiero perder enero. Pero eso lo hago así para que podáis recortarlo y tengáis la postal. Pues te lo juro, bueno, la tengo guardada porque digo, me da igual que esté enero o no, o julio, pero me quiero quedar con la agua. Pues para terminar ya esta charla, Elizabeth, ¿cómo te ves tú cuando seas vieja? ¿Cómo me veo o cómo me quiero ver? Claro, ojalá, ¿no? Que el deseo se cumpla. Yo me quiero ver como veía mi abuela, afrontando la vejez sin ni siquiera nombrarla porque no le hace falta. Ella estaba y seguía disfrutándose, llegó a su viudedad, quería mucho a mi abuelo, entonces quería mucho a mi abuelo, y fue asombroso, pero claro, cuando eres adulta y te toca afrontar un duelo, cuesta. Cualquier duelo que de una persona a la que quieres mucho cuesta. Y ella, sin ser consciente, yo creo que ella me dio un gran ejemplo de cómo afrontar un duelo, que fue, pues sí, con pena y con dolor, y acordándose mucho de mi abuelo, y seguía nombrándolo, y seguía diciendo, ay, esto si ya yo estuviese adivinándolo, no me gustaría. Como muy normalizado, nada de omitir esta parte, esa persona ya no está, todo lo contrario. Mi abuela hace 27 años que murió, y es como que sigue conmigo, vamos, con mi madre lo nombramos constantemente. Esa forma de afrontar la viudedad y su soledad en la viudedad, de seguir echando de menos, pero sí, viendo una nueva etapa que empezaba para ella, salir a andar, elegirse, tener sus momentos, no sé, como de una forma súper natural, disfrutando la rutina que ella misma se creó, sabiendo poner límites cuando ponerlos, utilizando el humor constantemente y la ironía. Entonces esa es la vieja que quiero ser, ojalá perseguir. Ojalá. Bueno, pues muchísimas gracias, Elizabeth, a vosotras. Gracias a nuestro público por habernos acompañado. Los admiradores de Dominga, los Domingers, ya somos unos cuantos más y espero que siga aumentando la tarde día.
Así que millones de gracias por haber venido, de verdad. Y a todos vosotros esperamos que hayáis disfrutado con este podcast, tanto como nosotras. Y nos vemos en redes.